Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a compartir un mensaje que es demasiado importante, que Cristo dejó como un mandamiento, y este mensaje es el Evangelio. El Evangelio, el significado de esta palabra es buena nueva o buena noticia. Y esta buena noticia tiene mucho que ver con nuestra eternidad, con lo que Cristo hizo por nosotros. Pero antes de compartir contigo la buena noticia, pues es muy importante hablar de por qué es buena esta noticia. Y fíjate, antes de la buena tengo que hablarte sobre la mala noticia. Y la mala noticia es que, fíjate, en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, para los humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, todos sabemos que moriremos alguna vez, pero el problema de esto no es en sí la muerte. El problema es que después de la muerte iremos delante de ese Dios que es nuestro Creador. Y como dice Hebreos 9:27, después de la muerte iremos delante de Dios. Pero solamente imaginemos, si vamos delante de ese Dios, que según Isaías 6:3 es santo, 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 ¿a dónde? Si según Salmo 7:11 también dice que es justo, ¿a dónde crees que tenga que enviarnos ese Dios, que es santo y justo y aborrece el pecado? Y todos los que estamos aquí hemos quebrantado la ley de Dios. Pero de igual manera, a lo mejor algunos dirán, pero ¿cómo nos damos cuenta que hemos quebrantado la ley de Dios, los mandamientos? Bueno, fíjate que el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí ha puesto en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa en su vida? ¿Quién ha hecho eso? Sinceramente, nadie ha puesto, o más bien hemos puesto en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. No lo hemos hecho y no te conozco. No te conozco. Pero siendo sinceros, ¿quién de los que estamos aquí, cuando se levanta, al levantarse tiene en su mente a Dios? Al irse a trabajar tiene en su mente a Dios. Al regresar a su trabajo o en el camino tiene en su mente a Dios. En las vacaciones, antes de comer, antes de ver probablemente alguna película, ¿quién tiene en primer lugar a Dios? Si somos sinceros, nadie. Como te digo, no es que yo te conozca ni es que te esté juzgando, sino la misma palabra de Dios dice que la que juzga es la palabra, es Dios. Entonces, ese primer mandamiento ha sido quebrantado, lo hemos quebrantado. Otro de los mandamientos dice: no matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odia es un asesino. ¿Quién de nosotros jamás ha guardado rencor o ha odiado a alguna persona o se ha enojado con alguien? Creo que todos nos hemos llegado a enojar con alguna persona, y según el estándar de Dios, el que hace eso es un asesino. También los mandamientos dicen: no robarás. ¿Y quién no ha tomado algo que no es suyo alguna vez? Un chicle, minutos en el trabajo, el cambio cuando nos mandan a comprar algo a la tienda. ¿Quién no ha robado algo? ¿Quién no ha tomado algo que no es suyo? Como te digo, no te estoy juzgando, sino que la misma ley de Dios dice: no robarás. Solamente el que ha tomado algo que no es suyo sabe que ha robado. Entonces, este mandamiento también lo hemos quebrantado. Otro mandamiento también dice: no mentirás. No mentirás. ¿Quién de nosotros jamás ha dicho algo que no es verdad? Todos hemos mentido, todos sin excepción. Y como te digo, no es que yo te conozca, pero todos hemos mentido. Y de hecho, si hubiera alguna persona que diga: no, yo no he mentido,
bueno, es como si estuviera diciendo presente, soy un mentiroso. Porque todos hemos mentido sin excepción. Aún los niños, a esos que decimos que son inocentes, también han mentido. Todos hemos mentido, todos hemos pecado. Entonces, aún aquel que se sienta más justo o más bueno o que no es tan malo, aún esa persona es pecadora, igual que todos somos pecadores. Entonces, fíjate, hay un texto en la Biblia que es muy bueno, porque por ejemplo, ¿no? Puede haber personas que digan, no, porque nos ha pasado, ¿no? Que le preguntamos a una persona, ¿alguna vez has robado? No. ¿Alguna vez has cometido adulterio? No. ¿Alguna vez has engañado a tu esposa? No. Bueno, para empezar sabemos que es un mentiroso, está mintiendo. Porque cualquiera que vea el sexo opuesto con deseo, equivale que ya cometió adulterio. Es adulterio visual. Porque el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo que cualquiera que vea el sexo opuesto con deseos, equivale que ya cometió adulterio. ¿Y quién no ha hecho eso? Tanto hombres como mujeres hemos quebrantado ese mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Fíjate, por si acaso hubiera alguien que dijera, bueno, yo nunca he pecado. Dice un texto aquí que viene en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero quebranta uno de los mandamientos, se hace culpable de todos. Entonces, si hubiera alguien que diga, no, yo nunca he mentido ni nada, nunca he quebrantado ni uno de los mandamientos. No creo, pero ok, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios que cualquiera que dice que no ha quebrantado o que ha cumplido toda la ley, pero si quebranta uno de los mandamientos, haz de cuenta que ha quebrantado los 613 mandamientos que vienen en la Biblia. Entonces, no hay ni siquiera uno inocente, uno perfecto, no hay ni siquiera uno que pueda decir que no ha pecado, porque todos hemos llegado a pecar en contra de ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Entonces, la mala noticia es esa, ¿no? Que todos hemos pecado y hemos pecado en contra de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Pero fíjate, la buena noticia, y es una muy sorprendente noticia, porque en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente un ejemplo, si hubiera alguien que diga, yo no necesito que alguien muera por mí, o no creo que alguien haya muerto por mis pecados, es imposible que esa persona sea salva o vaya delante del Dios triplemente santo, justo, perfecto y que aborrece el pecado y diga, ok Dios, yo creí en ti toda mi vida. Es imposible que un pecador sin un intermediario llegue delante de Dios y diga, yo soy salvo o voy al cielo, no, porque soy bueno o porque nunca he pecado. Es imposible. La religiosidad no va a salvar a nadie, eso no salva. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los humanos en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si no hay otro, entonces ¿cuál es? Bueno, el único nombre es el nombre del Hijo de Dios. Y no solamente estamos hablando de la palabra o del nombre, sino estamos hablando de la persona, de la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que Él dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca pecó. Pero Cristo vivió esa vida que Dios demandaba de ti y de mí. Es decir, siendo Cristo el sustituto, Él vino a vivir la vida perfecta que no podíamos vivir. Él murió la muerte que nosotros debíamos morir.
Porque si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, es la muerte eterna. Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muere una sola vez y después de la muerte el juicio hay una segunda vida, ¿no? O una segunda muerte, o es cielo o es infierno. Y en este momento no estamos aquí para convencer a nadie, porque muchos podrían tener diferentes creencias, pero tenlo por seguro que el que creas diferente no te va a librar de ir delante de tu Creador, porque podrías no creer en nada y aún así irás delante de tu Creador, delante de Dios. Entonces, la palabra de Dios no solamente dice que Cristo murió y se acabó. No, la palabra de Dios dice que sí, fue castigado y de hecho hay un capítulo que es muy bueno. Fíjate, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos más que atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te das cuenta? Fue experimentado en quebranto, y él llevó nuestros pecados y él pagó por nuestros pecados. Y no te hablo de una religión, te hablo de aquel que murió por pecadores. Pero Juan capítulo 3 también dice, Juan capítulo 3, 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas, y no quieren venir a Jesús para que sus obras no sean reprendidas, no sean expuestas. Entonces Cristo murió por pecadores, y todo aquel que no crea en él, ponga su confianza en él y su fe no esté en él, justamente irá a la condenación eterna. Porque si la palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió
por nosotros, es lo que dice Romanos 5:8, y si tienes Biblia lo puedes confirmar, ¿no? Buscar en tu Biblia y leerlo. Por eso Juan capítulo 3:16 también dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que ahí dice que Cristo murió por pecadores? Bueno, y lo dice literalmente, Cristo murió. Entonces, en Juan 14:6 también dice, y lo dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino que lleva al Padre es Cristo. No hay nadie que esté delante de Dios intercediendo por pecadores, sino solamente la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y cualquiera que no tenga a Cristo como su Señor, Salvador, justamente tendrá que ir a un tormento eterno por más confianza que tenga en su religión. El único que salva solo y únicamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. No es ni una otra religión, porque muchos podrían estar confiando en su religión o en ser agnósticos o en ser ateos o decir no creo en Dios y me da igual. Y no me pasará nada después de la muerte porque yo no creo que exista. El dudar o el decir no creo en que hay un creador, eso no va a librar a nadie. Tanto el que cree como el que no cree irá delante de ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Y aquellos que pusieron la confianza en el Hijo de Dios irán a la vida eterna, y aquellos que rechazaron irán a la condenación eterna. Y no hay justificación para nadie. Por más que quieran culpar a Dios de cualquier otra cosa, no hay manera para culpar a Dios, porque tú y yo sabemos que somos culpables de todas nuestras propias acciones. Así que no podemos culpar a Dios y tratar de limpiar nuestras culpas y decir, no, yo no soy el culpable es Dios, porque así me creó. No, tú sabes que eres culpable de tu pecado al igual que yo. ¿Por qué? Porque tú y yo pecamos, nadie peca por nosotros. Tú y yo pecamos y tú y yo somos culpables. Pero lo que Dios hizo para que pecadores vayan a la vida eterna es dar a su Hijo, algo que ni uno de nosotros haríamos. Es un amor inmerecido, ¿no? Que Cristo da a su Hijo por personas que no les interesa saber nada de Él. Ve a Cristo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Dios le bendiga. Cristo resucitó al tercer día, no quedó en la tumba, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha de Dios, intercediendo por aquellos que han creído. Yo sí creo que pero es un vato que no lo crea, que lo mienta. Ahorita hablamos, casi quiero hablar con él para terminar. Entonces, se le apareció a más de 500 personas, convivió con ellos, ascendió a los cielos y en este momento está a la derecha de Dios, intercediendo por aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados, no delante de un supuesto sacerdote, sino delante del gran sacerdote, delante de Cristo, delante de aquel que murió por tus pecados, delante de aquel que está delante del trono del Padre intercediendo por aquellos que han creído. Ve a Él hoy, mañana podría ser demasiado tarde. Dios te bendiga.